La primera persona a la que instruiré es mi hermana Mía. El tema es la finalidad de la vida humana, la felicidad. La primera pregunta es, ¿qué es la libertad? Es que nadie te diga qué hacer, que tú puedas hacer lo que quieras. ¿Te consideras una persona libre? Sí. ¿Qué es la felicidad? Es que puedas ser feliz sin importar lo que pase con las demás personas. ¿Cómo puedes llegar a ser feliz? No sé. No sabes. ¿Cómo puedes ser una persona autodeterminada? Haciéndome responsable de las acciones que yo hago. Voy a presentar el tema, la finalidad de la vida humana, la felicidad. El humano como ser libre y como proyecto. El ser humano está compuesto de naturaleza y cultura, pero hay un tercer elemento que es la libertad. La libertad es decidir qué hacer con tus posibilidades naturales y culturales. Javier Zubiri, que es un filósofo español, ve la libertad desde dos perspectivas distintas, negativa y positivamente. En la forma negativa, la libertad es la ausencia de determinación, que son las elecciones. Y desde la perspectiva positiva implica poder de autodeterminación. Autodeterminación es tomar decisiones con responsabilidad. La libertad humana no es absoluta, ya que tiene limitaciones y condicionamientos, que son las circunstancias. Y diferentes autores como Heidegger, Sartre y Gasset establecen que el ser humano es un proyecto en construcción. Al ser humano se les da la vida, que es que se le da la vida pero no está hecha, y que es por eso que al elegir con autodeterminación vas construyendo lo que es tu proyecto como ser humano. El ser humano, en conclusión, tiene una libertad que es el manejo responsable de nuestro yo creando. Y finalmente, ¿cómo cultivas la libertad? Mediante la educación, que es lo que te va a llevar a la felicidad. ¿Qué es la libertad? La libertad es ser, por ejemplo, autodeterminado para ser feliz. ¿Te consideras una persona libre? Sí, pero la libertad nunca será absoluta, aunque cualquier persona puede llegar a ser libre. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es ser libre, pero en sí también es ser autodeterminado. ¿Cómo puedes llegar a ser feliz? Siendo autodeterminado, siendo libre. ¿Cómo puedes ser una persona autodeterminada? Haciéndome responsable de las acciones que hago. La primera a esta última sesión, ¿cambiaste de perspectiva? Sí, en el tema de la libertad, porque yo pensaba que la libertad era hacer lo que tú quisieras y ya nada más hacer lo que tú quisieras. Y lo que aprendí ahorita es que la libertad nunca será absoluta, o sea, nunca podrás ser libre completamente. ¿Cuál sería tu conclusión o reflexión del tema? Pues que este tema es como una cadenita que empieza con la felicidad, pero para ser feliz tienes que ser libre, y para ser libre tienes que ser autodeterminado, y para ser autodeterminado tienes que asumir la responsabilidad de las acciones que tú haces, y para ser autodeterminado también tienes que ser determinado, porque si no tienes decisiones nunca podrás asumir la responsabilidad de ellas. La segunda persona a la que voy a instruir es Brenda, y el tema que le voy a presentar es el origen del universo y génesis del hombre, en 3 posturas. La primera pregunta es, ¿qué es la existencia? La existencia, una persona, una vida, ¿sí? Como crear una vida. ¿Cómo se originó todo cuanto existe? Bueno, yo creo, yo tengo mi religión, que hay un Dios, Él creó todo, cosas en el planeta. ¿Cuál es tu génesis? Génesis, bueno, en la Biblia nos explica que Él creó por una semana, cada día creó una cosa diferente. ¿Crees en la existencia de un Dios? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre vida y existencia? De existencia puede que un objeto exista, pero no tiene vida, o sea, no puede moverse, pero sí existe. En cambio, vida es puede ser una persona o un animal. El origen del universo y génesis del hombre, 3 posturas.
El génesis del hombre hace referencia a que es el origen tanto del hombre como de la vida humana. Y existen tres posturas al respecto. Está el creacionismo, el materialismo y el panteísmo. El creacionismo es una corriente ideológica apegada al cristianismo y defiende el origen de la vida y del hombre como una creación y no como evolución. También defiende la idea de un Dios como creador de todo cuanto existe. La segunda corriente es el panteísmo. El panteísmo significa pan, que es todo, y teos, Dios, que o sea, significa todo es Dios. Es un sistema en el que es Dios con el mundo. El panteísmo fue reformado por Baruch Spinoza, que es un filósofo, que decía que además de Dios, ninguna sustancia puede existir ni puede ser concebida, y bueno, ya para concluir, panteísmo es cuando es una unidad, es universo igual a naturaleza, igual a Dios. O sea, que si el universo fuera una unidad, sería como llamarle Dios o igual a naturaleza. La tercera postura sería el materialismo. Esta principalmente es de que todo se va a basar la realidad en el movimiento de la materia. Y es una doctrina que trata de explicar el mundo y la totalidad fundamentada en la materia. ¿Qué es la existencia? La existencia es como tener vida. Digamos, yo existo por un Dios. ¿Cómo se originó todo cuanto existe? Que es la que más me gustó, la primera que me mencionaste, porque él indica que hay un Dios que él creó todo, sí, y que no es como una evolución. ¿Cuál es tu génesis? Mi génesis sería ese, el creacionismo. Sí. ¿Crees en la existencia de un Dios? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre vida y existencia? Que para que algo pueda existir, pues sí, para que pueda existir necesita razonar, más que nada, como por ejemplo nosotros, los seres humanos, pues razonamos, tenemos nuestra lógica, entendemos las cosas. Ya me vas a exponer tus conclusiones, si te confundiste. De lo que me explicaste de las corrientes, entonces tú me explicaste pues del primero, del que me gustó, el creacionismo, ¿sí? Ese me gustó mucho, ¿sabes? Porque define el origen de la vida pues como una creación. El segundo que me explicaste, el panteísmo, pero ahí en esa corriente como que indicaba que había como una energía cósmica, energía cósmica, que penetraba como todas las cosas, como yo siento que era como un Dios, pero que estaba entre todas las cosas. Bueno, y ya en esta quinta sesión ya te damos tu diploma. En esta ocasión, la persona que me va a apoyar es Miriam. Y bueno, el tema que le voy a presentar es ¿qué es la realidad? Las perspectivas idealista, realista, materialista y pragmática. ¿Qué es la realidad? Pues es el lugar donde vivo, el lugar que yo puedo ver, el lugar, las personas que yo puedo sentir. ¿Cómo conoce la realidad? Pues porque a diario la vivo, a diario la estoy, la observo. ¿Cómo sabe que algo es realmente real? Porque lo estoy sintiendo, lo estoy respirando. ¿Cómo percibe el mundo desde su realidad? Pues a veces lo percibo como un mundo triste. Pueden ser diferentes tipos, ¿no? de realidad. ¿Para que algo sea real necesita existir? Sí, por supuesto. ¿Qué es la realidad? Las perspectivas idealista, realista, materialista y pragmática. El idealismo de Platón es principalmente enfocado en realidad real, es el que se encuentra en el mundo de las ideas, porque Platón establecía que el ser humano ve las ideas a partir de las formas y que es la forma en la que nosotros percibimos el mundo a través de apariencias. Luego entra el realismo en Aristóteles, que es lo contrario a lo que establece Platón. Para Aristóteles la realidad es la existencia de algo que se va a hacer a través de las percepciones. Para él algo es real porque tú lo vas a ver, lo vas a vivir a través de la experiencia y a través de los sentidos. También hay una concepción materialista de la realidad, y aquí hay principalmente dos filósofos, Demócrito y Tales, que sugieren que el materialismo es una teoría que habla de todo enfocado desde el movimiento de la materia.
va a rechazar la idea de Platón, o sea, el idealismo. Y finalmente está el pragmatismo, se centra en el cómo, en cómo percibimos, esto es más como cómo funcionan las cosas. O sea, es una realidad desde cómo funcionan las cosas. Si funciona, entonces es real. Si no funciona, entonces no existe. ¿Qué es la realidad? Según dice, voy a tomar lo que decía Platón. Él decía que nada era real, que todo se generaba nada más en la mente, ¿no? ¿Cómo conoces la realidad? Según Aristóteles, dice que la realidad se percibe a través de los sentidos. Yo lo traduciría, o a mi forma de pensar, es cada quien vive o cada quien aprende a través de sus propias experiencias. ¿Cómo sabes que algo es realmente real? Como decía Platón, todo viene de una idea. ¿Cómo percibe el mundo desde su realidad? Pues igual que Aristóteles era así. ¿Para que algo sea real necesita existir? Pues según lo que me explicaste, creo que no. ¿Cuál sería su conclusión de esta enseñanza? Sí me pusieron a lo mejor a pensar un poquito, a reflexionar en cuanto a lo que es mi realidad o la realidad en que vivimos. Le hago entrega del diploma.